Pues muy bien. Amados hermanos, buenos días, Dios les bendice. Qué gusto, qué privilegio para mí es poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Pero antes de iniciar, quisiera invitarlos a que me acompañen a orar para pedir la presencia del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por todas las personas que has ayudado a que pongan en su corazón y en su mente, Señor, buscarte. Señor, te pedimos que estés con nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos acompañes en esta mañana, que seas tú el que hable, Señor, que toques nuestras mentes, nuestros corazones, nos permitas aprender de tu palabra, poderla llevar a la práctica, Señor, guardar nuestros corazones, amarla, Señor. No permitas que yo hable, Señor, no permitas que el hombre diga algo diferente a tu voluntad, Señor. Te pido que me anules, Señor, y que estés presente en todo momento, que todo esto sea conforme a tu perfecta voluntad y tu perfecta palabra. Te lo pedimos de todo corazón en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues muy bien, amados hermanos, pues el tema está muy interesante. Es un tema, pues, muy fuerte, ¿verdad? Porque, pues, tiene que ver mucho con lo que nos lleva al pecado, lo que es la tentación. No puedo, espérenme tantito. Muy bien. Pues, ¿en qué consiste la tentación? Ese es el tema. Pero antes de iniciar, pues vamos a ver un pasaje bíblico, hermanos, en el cual está basado, hay muchos pasajes, pero en el cual está basado este mensaje, que es Hebreos 2, versículo 8, Hebreos 2, versículo 18, Hebreos 2, versículo 18, que dice, pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pues aquí está hablando acerca de Jesucristo, ¿verdad? Cuando fue llevado al desierto a través del Espíritu Santo y que en ese desierto, en donde pues no tuvo alimento, no tuvo bebida durante 40 días, fue tentado por Satanás, ¿verdad? En todo. Y sin embargo, él no sucumbió ante la tentación, sino tuvo victoria. Y pues bueno, así él también es sensible a nosotros los hombres y sabe lo que es ser tentado en todo y nos puede socorrer, nos puede apoyar. Bueno, pues ese es el versículo base del día de hoy. Pero antes de empezar, pues vamos a hablar acerca de qué es la tentación. Básicamente nosotros sabemos que no importa la edad que tengamos, durante toda nuestra vida vamos a ser tentados a hacer algo indebido, a hacer algo incorrecto. Y sabemos nosotros las consecuencias que hay, ¿verdad? La tentación de pecar, sabemos que tiene consecuencias desastrosas para nuestras vidas y las vidas de otros. Y básicamente hay que tomar una decisión. Eh, Decisión significa cortar, cortar. A veces tenemos que, en la tentación, darnos gusto a nuestros deseos en contra de la voluntad de Dios, o bien decidir ir en contra de nuestros deseos, pero a favor de la voluntad de Dios. Y hay cosas que se pierden, hay algunos beneficios o también hay lamentable pérdida, dependiendo de la decisión que tomemos. Y nosotros nos damos cuenta, básicamente el gran reto es aprender a decir no a la tentación. Ahorita escuchábamos acerca de Jesucristo y cómo él, aunque fue tentado, supo decir no, ¿verdad? A todo lo que le invitaba Satanás. Nosotros vemos que el pecado es lo que nos separa de Dios. Dice Isaías 59, versículo 2, que nuestras iniquidades han creado división entre nosotros y nuestro Dios.
nos ha separado. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? En esta ilustración, como justamente el pecado es lo que nos separa de estar en la presencia constante de nuestro Dios. Él quiere bendecirnos, Él quiere bendecir a su creación, pero no lo puede hacer si hay pecado de por medio, porque Él es santo, es 3 veces santo. Amén. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que el camino al pecado es la tentación. El camino al pecado es la tentación y debemos de saber cómo manejarlo para, pues bueno, poder tener básicamente la mejor decisión. Esta palabra tentación tiene su origen griego, es peirazo, y básicamente tiene 3 acepciones. Número 1 es un ataque con el fin de destruir. Qué increíble, ¿no? Qué increíble darnos cuenta de esta parte. Pensábamos que la tentación no era un ataque, era nada más, pues otra cosa, pero nunca nos íbamos que era una forma de atacarnos de Satanás, con el fin de destruirnos, ¿no? Y podemos ver cómo es una inducción a pecar, ¿no? Nos va a invitar a pecar. Eso es la tentación. Sin embargo, hay otro sentido que es poner a prueba. Y la tentación es una prueba también. Dios permite en su soberanía que nosotros seamos tentados. Porque esa tentación, lo vamos a ver más adelante, también tiene esa oportunidad de hacernos crecer si pasamos la prueba. El Señor quiere saber lo que hay en nuestros corazones y entonces nos prueba, no nos tienta. El que nos tienta es Satanás. Sin embargo, nosotros podemos ver que en la prueba también es como ese metal precioso que se purifica en el crisol. Son las 3 diferentes formas en que la tentación aparece. Como un ataque con el fin de destruir, como una prueba y como purificación. ¿Qué consecuencias tenemos? Lamentables, ¿verdad? Terribles. Ahorita estamos pudiendo ver aquí cómo David deseó a Betsabé. Desde su castillo pudo apreciar a esa mujer, bueno, no esa, a Betsabé, la codició, la deseó, la tomó, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias tan terribles? Ahora asesino. El pueblo de Israel fue dividido a través de eso, ¿no? Y los reinos del norte destruidos completamente. Fue una consecuencia pues terrible. Sin embargo, podemos ver hoy por hoy que hay muchos ejemplos de tentaciones. Por ejemplo, podemos ver la lascivia, que es ese deseo exacerbado sexual, ¿no? Podemos ver también la codicia. Ante tanta cosa material podemos codiciarla, podemos quererla. Podemos maquinar venganza. Podemos también pensar en suicidio, ser tentados por Satanás para matarnos, ¿no? Porque no vemos solución. También podemos ser tentados para maquinar hacer el mal. Ejemplos de tentaciones, pues hay gran barbaridad. Cada pecado tiene grandes variantes de tentaciones con las cuales somos empujados. Pues bien, ahí podemos ver las consecuencias, ¿verdad? Tan terribles. Adán y Eva, los primeros hombres que fueron tentados, podemos ver qué consecuencia tuvo para el resto de la humanidad y para ellos, ¿no? La muerte. En fin, básicamente el punto número 1, que es la tentación, así se define, ¿verdad? Vamos ahora a ver cuáles son las características de la tentación. Como mencionaba, es un ataque con el fin de destruirnos. Podemos darnos cuenta que Satanás siempre nos dice que nos va a dar más placer, más gozo que el que es justo, ¿no? ¿Y quién no quiere tener más cosas, ¿no? ¿Quién no quiere tener 2 casas, 2 coches,
¿Quién no quiere tener más ropa? ¿Quién no quiere tener más mujeres? No, no es cierto. Pero somos tentados continuamente para hacer lo que no es legal, lo que no es agradable a los ojos de Dios. Siempre con la búsqueda de querer más, más. Si vemos una comida deliciosa y ya estamos satisfechos, pues queremos más, ¿no? Y el que bebe, pues quiere beber más. En fin, siempre con ese engaño de Satanás de que se nos va a dar más. El problema es que el gozo o el placer más bien es temporal. Y es muy breve, es muy efímero. Sin embargo, las consecuencias son permanentes. Entonces es una invitación a pecar. Pecar es errar al blanco. Nosotros sabemos que la definición de pecado es errar al blanco. Y bueno, siempre está la tentación que nos lleva a eso, ¿no? A querer tener ventaja egoísta propia y no vemos las consecuencias a largo plazo. Nos promete la tentación placeres, nos promete ganancias, siempre es así, pero nunca lo vemos como la realidad es aterradora, ¿no? En realidad es a lo mejor como pudiera ser la droga. Los jóvenes, ¿por qué se drogan? He escuchado que mencionan, cuando se drogan, tú tomas agua y satisface mucho más el agua. Los colores son más intensos. Tienes mucho más placer. Cuando te drogas, es un placer no conocido para todos nosotros. Sin embargo, después de ese tiempo en que se drogan, vienen daños irreversibles para el hombre, ¿no? Terribles consecuencias por el resto de su vida y caen en adicción muchas veces. De alguna manera podemos ver, ¿verdad? Como dice Proverbios, vamos a buscar Proverbios para que veamos la cita. Si ustedes quieren acompañarme, por ejemplo, en Proverbios 23, 31, 33. Proverbios 23, 31 a 33, dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Sus ojos mirarán cosas extrañas y su corazón hablará perversidades. Aquí es muy sabia la palabra porque nos hace ver cómo es el pecado, ¿verdad? Es atractivo como el vino cuando rojea. Yo no soy alcohólico, no lo he sido, no sé si alguno de ustedes, pero pone ese ejemplo la palabra de Dios. Y pues aquí me recuerda como ejemplo acerca de cómo matan, cómo se preparan las ancas de rana, ¿no? No sé si ustedes saben esa forma de preparar las ancas de rana, pero esos animales, si los matan violentamente, cruelmente, pues tienen mal sabor después, ¿no? No son tan deliciosos, tienen que ser pues, engañados. Y lo que hacen es meterlos en agua rica, tibia para ellos. La rana, pues no alcanza a sentirse mal, se siente muy bien, se siente muy cómoda, pero enciende un poquito la lumbre, ¿verdad? Y la rana empieza a adormecerse, se siente muy rica, muy cómoda, acaba durmiendo, acaba perdiéndose en el sueño y paulatinamente van subiendo la temperatura de la estufa. No se da cuenta la rana hasta que es cocinada. Así es el pecado. Como dice este proverbio, entra suavemente, poco a poco, con el engaño de que es mínimo, con el engaño de que es insignificante. Por eso nos siente, no me va a hacer nada, un cigarro,
No me va a hacer nada una copa, no me va a hacer nada ver a una muchacha que pasa, no me va a hacer nada, es muy insignificante. Imagínense a la rana, ¿no? Que de repente te queremos cocinar y la metieran cuando es bien, brinca la rana de inmediato, es engañada. De igual manera, pues nosotros, ¿no? A través de la tentación, a través del pecado. No es amiga, no debemos acariciarla, no debemos coquetear con ella. En fin, vamos ahora a ver los orígenes de la tentación. ¿Quiénes son los que nos tientan? Número uno, Satanás. De hecho, su nombre es el tentador. Dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo, ¿no? ¿Quién nos tienta? Satanás. Sin embargo, podemos ver este ejemplo de cómo podemos preguntarnos por qué es que el Espíritu Santo lo lleva para ser tentado. Justamente a eso vino, ¿verdad? A cumplir con la ley, a ser tentado en todo y a vencer. Por eso nos podemos acudir a Él y Él sabe cómo guiarnos para triunfar. Aquí cabe darnos cuenta de que aunque en su primera tentación le dice Satanás, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él tenía hambre. Pero él, a través de la llamada kenosis, se hizo a un lado, se despojó de su deidad, ¿verdad? Y él no quiso utilizar esa deidad para hacer de las piedras panes, que después ustedes saben que hizo la multiplicación de los panes. Sin embargo, en ese momento él sabía que debía confiar en el Padre. Él sabía que estaba a prueba. Él sabía que el Padre iba a ver por él, por sus necesidades. Y no tenía que caer en esa tentación de por él mismo utilizar sus medios para no sufrir, para no padecer. Gracias a Jesucristo, que no cayó en ninguna de las tentaciones, ¿verdad?, de Satanás. Bien, la otra es la maldad humana. No solamente somos tentados por Satanás, sino también por los hombres. Dice Mateo 22:18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Conociendo la maldad de ellos. Bueno, pues también tenemos enemigos, ¿verdad?, en el mundo. Pero el enemigo está dentro de nosotros. No le echemos la culpa a Satanás y a los demás de que nos hacen caer en pecado. Nosotros tenemos algo importante, la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es un deseo, es un apetito desbordado, que va más allá de lo justo, ¿no? Está dentro de nuestro corazón. Y por lo mismo es muy sutil, no lo percibimos. Qué equivocados estamos como hombres cuando decimos, es que soy bueno. Todos los hombres son buenos. Dice la palabra de Dios que somos perversos, que no hay nada más perverso que el corazón. No somos buenos. El mundo ha llegado hasta el día de hoy gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es tiempo del Espíritu Santo. Y si no estuviera, ya este mundo hace mucho tiempo se hubiera acabado. Porque el mal mora en nosotros. Y hasta que no lo veamos y no lo reconozcamos y no lo aceptemos, no vamos a poder empezar a humillarnos pidiendo el favor de Dios para vencer la tentación. Porque el mal está dentro de nosotros, es muy sutil y muy destructivo. Así es la carne, ¿verdad? La concupiscencia está dentro de nosotros.
Entonces, una pregunta cabría. ¿Dios nos tienta? No, ¿verdad? Dice Jeremías 20:22, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Él no tienta, él prueba. La tentación lo que hace es debilitarnos. ¿Por qué? Porque ¿a poco no te hace doblar las piernas cuando te tientan de una forma agradable? Como que si me sigues convenciendo, me puedes, si me sigues diciendo, me puedes convencer, ¿no? Somos débiles, somos débiles. ¿Qué sería de nosotros sin nuestro Señor? Completamente débiles. Santiago 1:13-15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Paso número 1, ya tenemos la concupiscencia. Paso 2, por la tentación somos atraídos. Paso número 3, somos seducidos. Y entonces, después de que la concupiscencia ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Cuántas personas están en la cárcel que por un error breve tienen que pagar tantas consecuencias tan terribles? Y el pecado es muerte. Las consecuencias no son nada agradables. Quiero compartirles que el objetivo de este tema del día de hoy es que aprendamos a ver la tentación desde otro punto de vista, a través de los ojos del Señor. El Señor odia el pecado. Ojalá nosotros podamos aborrecer y odiar el pecado. Y la antesala es la tentación. Por ahí empieza. Que no coqueteemos, que veamos lo que pasa. ¿Qué es lo que hace Dios? Vamos a verlo en Deuteronomio 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, pues he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué quiere Dios? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Él nos da a escoger. El punto es que no tiene máquinas, no somos máquinas, no somos robots, no somos computadoras. Nosotros no tenemos por qué pensar en que Dios no nos hizo completamente buenos para no pecar. Él quiere que de corazón decidamos por Él. Esta vida es una prueba. Escogerlo a Él, tenerlo a Él, amarlo a Él de corazón. Hubiera sido muy fácil para todos, ¿verdad? Tener como máquinas que hagan lo correcto, como robots que hagan lo correcto. Él no quiere eso. Quiere que nosotros escojamos. Por eso dice en su palabra, Él ha puesto la bendición y la maldición. Él ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte y pide que escojamos lo mejor, que escojamos la vida y la bendición. Por eso permite la tentación para ponernos a prueba. Pero vamos a ver algo bien interesante, siguiendo con este punto. ¿Por qué Dios permite la tentación? Número 1, desarrolla el carácter. Increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser que la tentación desarrolle el carácter? Vean lo que dice Gálatas 22:23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero ¿cómo se desarrolla eso? ¿Cómo se desarrolla el amor? Dice Teresa de Calcuta, el amor es dar hasta que duela. ¿Cómo vas a desarrollar el amor? Sino dando cada día de ti, ¿verdad? Amando, dando tiempo, dinero, esfuerzo, todo de ti. ¿Cómo se desarrolla? Pues cuando a veces tenemos la tentación de la flojera, de no dar, de no compartir. La tentación es una escalera. Ojalá pudiéramos tomar una foto y guardarla para toda nuestra vida, ¿eh? Esta foto. Porque esa es la tentación. Es la oportunidad de escalar a lugares más altos, espiritualmente hablando, o de degradarnos. Si caemos en tentación. Es una escalera, es un trampolín. Por eso Dios lo permite. Es el medio de crecer. Es el medio por el cual se desarrolla por ejemplo, la paciencia. ¿Cómo se va a desarrollar la paciencia, hermanos? Si no es esperando y esperando y esperando y esperando. La bondad. Una acción buena, cuando se repite, forma hábitos. Y un hábito arraigado forja el carácter. Y el carácter destino, eterno. Por eso dice la palabra de Dios, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Entonces nosotros podemos ver cómo efectivamente el fruto del Espíritu se va desarrollando a través de ir venciendo la tentación en cada momento, ¿no? Claro que no se puede si no somos regenerados. Hace ratito lo decía muy bien mi hermano Juan, ¿no? Solamente aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador está empoderado por el Espíritu Santo y puede vencer. De lo contrario, las reformas humanas, en donde por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia iniciativa, por nuestra propia voluntad, queremos hacer las cosas, caemos y caemos. Dice la palabra de Dios, el hombre de ánimo es inconstante en todos sus caminos. Permítanme un momentito. ¿Y por qué es inconstante el hombre de doble ánimo? Porque es incrédulo. ¿Crees en Jesús o no crees en Jesús? ¿Vas a la iglesia o no vas a la iglesia? ¿Quieres servir o no quieres servir? Si estamos con un paso en Satanás y un paso en Cristo, si nuestro corazón está dividido, somos inconstantes. Quiere decir que no estamos con el Señor. Por eso somos inconstantes, por nuestro doble ánimo, porque somos incrédulos. Solamente la persona que es hija de Dios, que es regenerada, puede vencer la tentación y tener victoria. ¿Por qué también pudiera ser? Ahí se desconecta un poquito aquí y no pasa. Permítanme, hermanos. Muy bien. Otro aspecto de por qué Dios permite que seamos tentados es porque mantiene humilde al cristiano. Podemos ver lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones, y piensen cuánto sabía Pablo, piensen cuántas cartas paulinas no hay, ¿no? Cuánta sabiduría de lo alto no tiene, dice él. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado
un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Al parecer el aguijón de Pablo es que no veía, estaba prácticamente ciego. Y cualquiera de nosotros, ¿no? Realmente, si tenemos el día de hoy algo, no es por nuestro propio mérito, nuestro propio logro. La humildad es la verdad, lo que realmente somos. La humildad es la verdad, lo que realmente somos. Y la verdad es que ¿de dónde nos sacó Dios? Eso es lo que somos. Eso es lo que soy, hermano. Un pecador. Si el día de hoy tenemos victoria en alguna tentación, o constantemente podemos tener victoria, pero no total, no permanente, porque siempre estamos a un paso de caer. Podemos practicar la justicia, pero no ser perfectamente justos, ¿no? Perfecto solamente Dios. Por eso dice Pablo en Primera de Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Mire que no caiga. Entonces nos mantiene humildes, ¿no? Siendo francos, si el día de hoy somos diferentes es solo por la gracia de Dios. No somos, decía, me parece Lutero, si no me recuerdo, no soy lo que debería de ser, pero tampoco soy lo que fui. Gracias a Dios. ¿Por qué somos tentados? Porque también al vencer se demuestra el poder de Dios sobre Satanás. Vean qué hermoso está esto. O sea, a mí me conmueve. ¿Saben cómo Jesucristo, cómo Dios Padre se pone en el cielo cuando vencemos? ¿Quieren saber cuál es su reacción en el cielo? ¿Qué piensa él cuando un hijo suyo logra vencer la tentación del pecado? Escuchen esto. Primera de Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Cuál es su objetivo? Para que podáis soportar. Él ama a su creación, ama a sus hijos, quiere bendecirlos, nos da la salida. Siempre, en cada tentación, hay un momento para huir. También permite que seamos tentados porque al vencer el cristiano es recompensado con gozo. Cada vez que obedecemos, en vez de caer en tentación, tenemos gozo permanente. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:17. Hay que aprendérselo. Y cada vez que tengamos tentación, nos va a ayudar en nuestras debilidades. Este versículo, escúchenlo, hay que anotarlo, hay que aprendérselo, hay que saberlo. 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Lo alcanzan a ver, hermanos? ¿Pueden ver la fuerza de ese mensaje? Si tú ves la tentación y estás sufriendo, sí, estás sufriendo porque luchas, estamos peleando, pero ve lo que dice, esta leve tribulación momentánea. La tentación no te dura, bueno, porque es alguien que se obsesiona. Si eres una persona que tiene obsesiones, por lo que sea, estás en los brazos de Satanás.
Pero para que aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador tiene una tentación fuerte, sí. Y hay que cambiar este cablecito por aquí, un poco. Entonces, si somos regenerados, tenemos un ayudador, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, hermanos, no les ha pasado a ustedes? Nos hemos derrotado. Yo no puedo con esto. Ya. Y sin embargo, ¿qué pasa? Llega una fuerza interna, llega un ánimo de continuar. ¿Y eso quién lo hizo? Nosotros ya estamos derrotados. Fuimos empoderados por el Espíritu Santo. Hermoso versículo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Verdad, hermanos? ¿Lo pueden ver? La tentación también es un escalón, es una escalera que nos puede llevar a tener una relación más intensa, más profunda con nuestro Creador. Muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Estoy tratando de hacerlo lo más rápido que podamos. Muy bien. ¿Cuáles son los medios de tentación? Las armas del enemigo es importante verlo porque podemos identificar las armas de Satanás. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:6, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces son tres medios, tres armas con las cuales nos atacan, ¿no? Número uno, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Dice Génesis 3:6, hablando de la tentación de Eva, ella cayó en la tentación, Cristo no, vamos a ver la diferencia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Por otro lado, Cristo en Mateo 4:3 vemos, y si Él es el Hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. Era comer, ¿no? La mujer, Eva, cayó en tentación, fracasó, pero Cristo venció. Y nosotros también podemos crecer a través de no caer en la tentación, ¿verdad? Ahí hablábamos acerca de cómo Cristo se despojó a sí mismo, pudiendo como Dios satisfacer, ¿verdad? Sus necesidades Él no lo quiso hacer. Ejemplos de deseos de la carne, la lascivia, ya les decía que es el deseo desordenado de placer sexual. Todo lo que es desorden es pecado. Dios quiere, sí, Dios fue el que hizo el sexo, ¿verdad? Y lo hizo muy deleitable, lo hizo increíblemente placentero. Pero Él quiere maximizar nuestro placer. Cuando unimos el placer físico con el amor espiritual que le tenemos a nuestra esposa, ¿verdad? Es entre esposos. Las personas que solamente buscan ese placer físico y andan acostándose con uno y con otro, o con una y con otra, pues imagínense, ¿no? Esa es, digamos, ya algo así como la lujuria, un deseo sexual que los ha dominado demasiado, y muchos sabemos de eso. La gula, ¿verdad? Ya comimos, ya estamos llenos, pero queremos más. Veamos el siguiente. Los deseos de los ojos. Todo lo material, todo lo que pueden ver nuestros ojos, lo podemos desear.
En Génesis 3:5, la primera parte, Eva dice, y serán abiertos vuestros ojos. Fueron abiertos los ojos de ambos. Y entonces, pues empezaron a desear cosas, ¿verdad? A través de la codicia. Cristo, fíjense, a Cristo le mostró Satanás todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y no sucumbió, ¿verdad? Entonces, el materialismo y la belleza es importante que si nosotros tenemos un afecto, si tenemos algo que nos jala mucho, que lo podemos identificar, lo podamos identificar en cuál de los tres aspectos cae. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos o de la vanagloria. En todos los deseos que podamos tener, caen en uno de esos aspectos. Cuando lo identificamos, podemos ver que es una arma del enemigo. Podemos ver que entonces estaremos dispuestos a luchar. Ya no verlo como, es que me encanta los dulces, es que me encanta, no sé, la pornografía, es que me encanta. Podemos ver que son medios de tentación para hacernos caer, ¿verdad? Armas del enemigo, la vanagloria de la vida. A Eva que le dijo, y seréis como Dios. En Génesis 3:5, no, pues argumentos muy convincentes, ¿no? Seréis como Dios. Por eso los ateos, ¿no? Yo no quiero saber nada de ti. Yo, hoy en nuestra actualidad, la filosofía del mundo es la autoestima, ¿verdad? Tú no necesitas de nadie, tú puedes. Solamente cree en ti. Solamente cree en ti. Porque tú eres un campeón. No necesitas a nadie más, solamente tú. Es la autoestima, el egocentrismo, no la cristoestima. Yo no soy nada. Él es el Dios. Él es mi Señor. Yo soy, que decía mi hermano, tu siervo, tu esclavo. No es autoestima, no es egocentrismo. Es cristoestima. Podemos ver, queremos ser populares, murmuramos, criticamos, ya lo viste, se cree mucho. Rechazamos a Dios, envidiamos. Y en fin, también el suicidio, ¿verdad? No me gusta mi vida como es. Y entonces, ¿qué hago? Voy a acabar con ella. No soporto a eso. Es el egocentrismo al extremo, el suicidio. Muy bien, pues ubiquemos nuestras tentaciones en esos tres aspectos para poder entonces ver que son armas del enemigo y luchar en contra de ellos. ¿Me dan 10 minutos más, hermanos? Sí. Bueno, creo que ¿cómo opera la tentación? Todas las tentaciones tienen un cierto mecanismo. Primeramente vamos a ver en este caso cómo fue tentada Eva en Génesis. Vamos a ver, por ejemplo, lo primero que hace Satanás es identificar un deseo dentro de nosotros. ¿Cómo lo sabe? No porque sepan nuestros pensamientos, sino porque nos observa. Sabe lo que hacemos continuamente. Él no es omnisciente ni omnipresente, pero nos observa, ¿verdad? Y sabe qué nos gusta, sabe a dónde vamos, sabe a dónde somos llevados. Identifica eso en nosotros. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno, seguramente no la estaba viendo regando las plantas, la vio así.
contemplando el árbol, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable, la codicia para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. Entonces, lo primero que hace Satanás es sugerirte mediante un pensamiento que hagas lo malo y te empieza a engañar, ¿verdad? Vamos con el siguiente paso, la duda. Siguiente paso, duda. De cómo la palabra de Dios no es así como uno pensaría, ¿no? Un momentito, hermanos, que se está desconectando aquí. Ok, entonces la duda, Génesis 3:1, vean lo que dice Satanás. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces ahí empieza, ¿verdad? A sembrarnos dudas. Bien. Quizás nos argumente diciendo, ¿y realmente no es eso para otra época, para otras personas? Quizás a lo mejor, ¿qué Dios no quiere que sea yo feliz? ¿Qué no es justo esto? ¿Realmente es tan malo? Si nada más va a ser una pequeña probadita. Entonces empieza a meternos dudas, empieza a argumentarnos. Y no sé si les ha tocado debatir con alguien, hay gente con una capacidad argumentativa muy buena, el mejor de todos, ¿quién creen que es? Satanás, ¿verdad? Y no nos conviene empezar a dialogar, nos conviene dar la espalda, alejarnos. Pero bueno, eso ya lo veremos la próxima ocasión. Pero viene el engaño, ahí sí, ¿verdad? Paso número 3, dice en Génesis 3:5, no moriréis. Viene el engaño. Es cierto lo que está diciendo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Completa mentira. Entonces, bueno, pues no hay tentación ni pecado pequeño. Podemos ver cómo ahí, ¿verdad? En este paso número 3, somos engañados por Satanás. ¿Y qué viene enseguida? La desobediencia. Génesis 3:6. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella de él. Acabamos haciendo lo que hemos estado maquinando. Piense y piense y piense y piense en cómo le voy a hacer. Y nos imaginamos y nos deleitamos haciendo eso, ¿verdad? Bueno, pues para terminar casi vamos a ver una comparación entre lo que es caer en tentación y la obediencia. ¿Y cuáles son sus frutos? Bien, caer en tentación. Sí, efectivamente es placer físico, quizás un placer físico más intenso que el normal. Imagínense a alguien que se droga, alguien que toma alcohol. Quizás tenga mayor placer físico y se entretenga, pero en cambio en la obediencia que tenemos, gozo, sí placer físico y mucho. Imagínate los deleites de comer. Nadie te dice que no comas, ¿verdad?
¿Te gusta tener sexualidad con tu esposa? Pues gracias a Dios, ¿no? Es maravilloso. Hay tantas cosas que producen dopamina, oxitocina, todos esos químicos que son sustancias que nos dan esa sensación de placer, ¿verdad? La podemos tener, pero todo en orden. Tenemos un Dios de orden, de moderación, de templanza, de equilibrio, porque cuando se desordena, entonces vienen daños. Entonces tenemos no solamente placer físico, sino placer, o gozo, más bien la palabra no es placer, es gozo espiritual, ¿verdad? Con la tentación viene la muerte. Romanos 6:23, porque el pago es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? ¿Se ve? Bueno, espero que le hayan tomado una foto ya no me funciona el cable, pero espero que le hayan tomado una. Recuerden la imagen. En la obediencia que tenemos, la presencia de Dios que nos bendice, la presencia que nunca se va, que nos bendice, ¿verdad? Recordemos a José. José estaba en oración constante, amaba a Dios. Y nunca dice la palabra de Dios que haya orado, pero sabemos que tenía una relación tan estrecha. La oración es platicar con el Señor. Continuamente estaba viendo qué quería el Señor. Y habrá oportunidad de hablar de José en el próximo mensaje, en el tema que sigue de cómo vencer la tentación. Ahorita después de estudiar la tentación. Próximo tema, cómo vencer la tentación. Estudiaremos acerca de José. Pero podemos ver que la presencia de Dios, el gozo, la paz, la benignidad, el fruto del Espíritu Santo es el que se tiene, ¿verdad? Amén. No un placer temporal, sino un gozo permanente. Que yo creo que cualquier incrédulo, cualquier ateo, si supiera de lo que se pierde, porque ellos acaban de un placer y buscan otro, y de inmediato se sienten vacíos y luego buscan otro. Lo sabemos por experiencia. Bueno, al menos yo no. Pero así es. Caer en tentación sí provoca placer, pero después viene el dolor y el fracaso. Dice Proverbios 6:26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Cuántos hombres no se dan cuenta de eso, verdad? Por un momento de placer, enfermedades, fracasos familiares, en fin, tantas cosas terribles. En cambio, cuando obedecemos que tenemos gracia y prosperidad, ¿verdad? En el Señor, porque la presencia de Dios prospera siempre. Veamos en Génesis 39:21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Yo he visto negocios de cristianos muy prósperos, pero también hacen tantas cosas, son cristianos de verdad. Y bueno, abajo estaban los árboles, ¿verdad? En donde podemos ver el fruto del Espíritu, amor, bondad, paciencia, templanza, benignidad, fe, mansedumbre, en fin. Y por el otro lado, vienen los pecados capitales, ¿verdad? Con sus consecuencias. El orgullo va por delante. Dicen que es el padre de todos los pecados. Luego, lujuria, ira,
gula, pereza, envidia, que todos los grandes males del mundo se pueden resumir en esos 7, pero son empujados por el orgullo, ¿no? Y entonces, ¿qué viene? Egoísmo, deshonestidad, crueldad, maldad, odio, en fin, todo lo demás. Nos interesa entonces poner la mirada en el galardón, ¿verdad? Pensar en en no perder la presencia que tenemos el día de hoy con el Señor, esa relación que tenemos. Hermanos, yo creo que si les diera oportunidad a ustedes de compartir ¿cuántas veces han rechazado alguna invitación? Podrían compartir, ¿no? Pero ¿quién puede decir que ha sido fiel, sino aquel que ha sido tentado para ser infiel? Gracias a Dios yo tuve oportunidad de ser tentado de esa manera y gracias a Dios pude decir no. Y no te ponen cualquier cosita, ¿eh? Te ponen algo muy deseable. José hizo eso, huyó, rechazó unos minutos de placer y recibió toda una vida de victoria. ¿Y en dónde lo pusieron? En lugares cada vez más altos. Pues, amados hermanos, como conclusión, tenemos a partir de ese momento, va a estar constante cada acción que tomamos, cada decisión que tengamos que tomar va a ser el Señor o mi placer. Tenemos esa opción de decidir constantemente, en cada momento. Tomamos decisiones todo el tiempo, aunque sean breves, aunque sean ínfimas, ¿no? Pero con consecuencias cada una de ellas. O experimentamos los deleites temporales del pecado con sus beneficios breves, que no se comparan con el gozo permanente, con la paz, con la bendición de habernos alejado, ¿verdad? De eso. Entonces, pues, que el día de hoy podamos ver de diferente manera la tentación, como esa escalera que nos lleva a estar más en una relación más estrecha con el Señor, con gozo, con paz, con benignidad. Y si algo falta, pues podemos orar, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a ver más adelante es orar para que no caigas en tentación, porque muchas veces no podemos, pero podemos pedirle al Señor que nos ayude a que nos enseñe a odiar el pecado como Él lo hace, ¿verdad? Que se mantenga a nuestro lado como yo, nuestro ayudador a través del Espíritu Santo y que nos fortalezca como lo ha hecho, ¿verdad? Hermanos, que estamos, pues quizás no con victoria completa contra el pecado, pero sí practicando la justicia. Si antes practicábamos el pecado y de repente hacemos algo bueno, ahora es al revés, ¿no? Practicamos la justicia, pero sí caemos, porque perfecto solamente Dios. Entonces, la actitud que tengamos, pues va a marcar la diferencia. Por último, dice Santiago 1:2, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este mensaje tuyo. Gracias, Padre Santo, por habernos enseñado con tu ejemplo a vencer la tentación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver la tentación como tú la ves, Señor, como esa oportunidad de caer, de degradarnos, Señor, de ver el engaño de Satanás, Señor. Que podamos tener presentes estas tus palabras, Señor, que nos van a ayudar a que el enemigo no ciegue nuestros ojos, no nos engañen, Señor, y nos haga agarrar en el blanco, Señor, cayendo en tentación. Te damos gracias
porque viniste a esta tierra, Señor, a mostrarnos cómo tener victoria y llegar a ti, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo y te pedimos todo esto en nombre de Él. Amén. Amén.